Buenas tardes a todos y a todas. Estamos a día 30 de septiembre del año 2020, última jornada del mes de septiembre. Son exactamente las 7:10 de la tarde y vamos a comenzar con un nuevo resumen de lo que nos ha dejado esta, como digo, última jornada del mes de septiembre. Bueno, en principio durante la mañana veíamos cómo los futuros venían con ligeras caídas, incluso los índices europeos durante la mañana también mostraban ligeras caídas que se han recuperado durante la sesión americana. De hecho, en este momento, como vemos, el S&P 500 ronda una subida casi del 1%, el Nasdaq un 0,80% y el Dow Jones, que es el que más mayores subidas está registrando, sube más de un 1,5%. Por tanto, pues bueno, sesión americana muy interesante con esas subidas en las que pues vamos ya confirmando esa continuación alcista de la que llevamos hablando varias jornadas. Si nos vamos directamente a los gráficos, pues bueno, vamos a observar cómo en los gráficos diarios, tal y como comentábamos, salimos o podemos dar por finalizada esa fase correctiva de los principales índices. En este caso estamos en el S&P 500 y seguimos manteniendo esas operaciones que tenemos en compra desde hace ya varias semanas. Las perspectivas parecen ser bastante interesantes, analizándolo desde un punto de vista semanal. Disponemos de ese patrón de estocásticos muy interesante, por tanto validamos por tanto esa ligera corrección de los índices para continuar con las subidas. Eso sí, vamos a seguir muy pendientes de los movimientos que hace el S&P 500 más a corto plazo, debido a que en esta jornada de hoy, con esa fuerte subida que se ha producido, pues tenemos un posible patrón de retrocesos de Fibonacci alcista. Incluso podríamos aumentar la exposición alcista al S&P 500. Y bueno, lo mismo ocurre con el Nasdaq, también está haciendo exactamente los mismos movimientos, y también en el caso del Dow Jones. Así que estamos bastante muy atentos a los índices americanos para buscar esas posibles entradas en el mercado, o sea, volver a comprar otra vez con ese patrón de retrocesos de Fibonacci en los tres índices americanos. Por otro lado, en el mercado de acciones no hemos trabajado prácticamente nada, solamente hemos cerrado las dos posiciones que manteníamos abiertas, una en Twitter y otra en Biogen, que ayer comentábamos a la apertura de la sesión. Nos hemos quitado esas acciones y hemos recogido aproximadamente entre un 0,8 y 0,9% de rentabilidad. En cuanto a Illumina, la seguimos con ella abierta, seguimos con la misma idea, el precio cotiza más o menos en los $307, lo tenemos entre la zona de entrada Fibo 38 y Fibo 50. Y por supuesto, pues seguimos también con la posición abierta de First Energy. En cuanto al mercado de divisas, mantenemos la posición de compra en el dólar contra el franco suizo. Hoy ligeramente hemos visto ligeras caídas en el dólar, que bueno, han hecho que la posición estuviera ligeramente en negativo, pero bueno, parece ser que se está recuperando y en principio el patrón sigue siendo totalmente válido. Lo que sí nos preocupa un poquito más es la posición que tenemos en venta en el dólar australiano contra el dólar, que como comentábamos ayer, pues abríamos una posición de venta, zona de 0,7132, con ese patrón de retrocesos de Fibonacci en gráficos diarios, y hoy con la caída del dólar, sí es cierto que la cotización del dólar australiano contra el dólar ha subido hasta la zona del Fibo 50. Parece ser que está aguantando bastante bien esa zona de Fibo 50 y seguimos pensando en que debería caer al menos hasta la zona de los mínimos anteriores, debido a la tendencia bajista que se está produciendo. Pero bueno, vamos a seguir observando lo que ocurre en las próximas jornadas. Y ya para terminar, pues de las últimas operaciones que hemos hecho en la jornada de hoy, tenemos la libra dólar en venta con un patrón de reversión, que en principio es bastante válido, no tiene ningún tipo de problema. Su tasa de efectividad sería de un 71,7%, así que en principio tiene bastantes posibilidades, aunque hemos observado que en gráficos de una hora tenemos patrón de retrocesos de Fibonacci tanto el libra dólar como el libra yen, alcistas. Por tanto, esto pues podría perjudicar a la operación de la libra dólar.
También hemos abierto hoy una operación de libra dólar en compra con otro patrón de reversión y la operación pues bueno, se ha cerrado en el profit sin ningún tipo de problema desde las zonas de los mínimos hasta las zonas de máximos que habíamos establecido, ¿no? Por tanto, ahí recogeríamos un 1% de rentabilidad. Y también en el DAX alemán durante la tarde pues bueno, se han producido bastantes señales, patrones de pauta plana, hemos tenido también un patrón de reversión bajista que ha funcionado también bastante bien, y también en el SP500 con la subida que se ha producido esta tarde, con esos patrones de ruptura, pues también ha habido fuerte subida. En este caso no hemos cogido aquí la posición alcista porque el FDI todavía se encontraba en zonas de lateralización y no sabíamos si realmente esa entrada tenía un potencial real de subida. La subida ha sido muy fuerte con la apertura y los datos que hemos ido conociendo en la sesión de hoy, en el que pues, se han publicado los datos macro de ADP, el dato de empleo ADP de Estados Unidos. Hemos conocido también el dato del Producto Interior Bruto del segundo trimestre, que aunque ha sido mejor de lo esperado, realmente el dato es bastante preocupante, o ha sido bastante preocupante para el segundo trimestre, dado que el PIB se contraía un 31% en el segundo trimestre, pero bueno, más o menos dentro de la dinámica que estamos observando en el resto de economía. Reino Unido esta mañana también ha publicado dato de PIB del segundo trimestre con una caída del 19,8%, por tanto, pues evidentemente constatamos pues esa fase que tuvimos de confinamiento provocada por coronavirus, paralización total de la economía y que se está reflejando en el PIB. Ahora veremos el tercer trimestre y el cuarto trimestre, que yo creo que va a ser lo más relevante y lo más importante para saber si realmente está existiendo o va a existir esa recuperación rápida o esa famosa recuperación en V que esperaban la mayoría de los economistas, ¿no? Por tanto, pues bueno, seguimos esos datos macroeconómicos. Lo más relevante, como digo, son los PIBs que se han publicado hoy y el dato de empleo no agrícola de Estados Unidos, el ADP, el dato adelantado. Y nada, mañana seguramente tendremos también datos muy importantes. Conoceremos los datos de PMI manufacturero de Alemania, de Reino Unido, tenemos cumbre de la Unión Europea y conoceremos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo semanales. Aunque el plato fuerte estará el viernes en cuanto a los datos de empleo de Estados Unidos con el dato de nóminas no agrícolas. Así que bueno, queda todavía una semana muy interesante. Vamos a ver un poco cómo va evolucionando y veremos cuáles son los resultados que nos van dando los datos macroeconómicos y cómo va reaccionando el mercado a estos eventos macro. Así que nada más, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y mañana volveremos con más. Hasta luego.